Dios bendiga, hermanas, chicas de fe, a un nuevo programa. Bienvenidas a cada una de aquellas que ya están conectadas y a aquellas que se van a conectar pronto y a los que lo van a hacer indiferido. Para mí es un privilegio poder compartir con cada una de ustedes un nuevo programa de chicas de fe. Y hoy este nuevo programa de familiar, que siempre lo hacemos así, pero que tocamos diferentes temas, vamos a estar tocando un tema muy importante y es cómo vencer la tentación. Ese es el tema para esta tarde, cómo vencer la tentación. Y ayúdenme, vamos a orar para dejar ese tiempo en las manos de nuestro Dios y que sea su Espíritu Santo el que nos dirija. Oramos ahí, hermanas, todas las que están listas ya. Digamos, Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde por esa oportunidad que nos da, Señor, de estar en tu casa. Te pedimos, Señor, que seas tú que tomes el control. Guarda, protege a cada mujer, Señor, que va a estar aquí y en sintonía, Señor, de este programa, que cada una de sus peticiones, Señor, sea contestada, que si están con problemas, Señor, de salud, puedan ser sanadas a través de tu palabra, y aquellos, Padre Celestial, que están quebrantados por alguna pérdida de un ser querido, Señor, tú puedas sanar y puedas llenar ese vacío, dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, que de mi boca no salga ninguna palabra corrompida, sino aquella que sea para la suma edificación de tu pueblo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y puso sobre el penáculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo nuevamente: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ya oramos, hermanas. Bienvenidas a aquellas que se están conectando. Un saludo, un abrazo a cada una de ustedes y a ese ministerio de chicas de fe que es de gran bendición para todas nosotros. Y vamos a hablar sobre un tema: cómo vencer la tentación. Todas hemos leído esta historia, y en esta historia nos habla específicamente de esa tentación de Jesús. Quiero decirles, para comenzar, es que Jesús era 100% hombre, pero era 100% Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Él se hizo hombre para poder entender cuáles podían ser nuestras debilidades, para poder saber y entender qué es lo que se sentía como ser humano, a pesar de que Él era el Hijo de Dios y no tenía necesidad ni de ser tentado ni de pasar por la cruz. Mas, sin embargo, Él se entregó por amor a usted y a mí. Y todos en algún momento hemos pasado en nuestras vidas como Jesús. Hemos pasado tentaciones y muchas veces hemos quedado en las tentaciones. Entonces, qué difícil es como cristianos muchas veces poder decir no a la tentación. Se necesitan ciertas características para que cada uno de nosotros pueda decir no a la tentación, porque es lo que más cuesta. Ahora, ser tentado, alguien me dirá: mire, pero es que hay tentaciones que Dios las pone. No, dice la palabra que Dios no puede ser tentado, y más adelante lo vamos a leer en uno de los versículos, sino que cada uno, ¿verdad?, de nosotros decide ceder a la tentación. En esos versículos podemos ver cómo el enemigo estaba tentando a Jesús, a ese Dios que todo lo podía hacer y que conocía el pensamiento de Satanás. Pero más sin embargo, él no se dejó dominar por la tentación. Porque la tentación llegó, porque la tentación va a llegar a nuestra vida siempre. Déjeme decirle que alguien me dice: mire, yo nunca he sido tentado. Todos en algún momento vamos a ser tentados. El problema es ceder a la tentación. Pero cuando usted y yo sabemos de quién somos hijos, y sabemos a quién adoramos, y sabemos a quién lo debemos honrar, entonces no caemos en esos errores. Quizás alguien me dirá: mire, pero yo ya cometí un error. Sí, pero levántese, vuelva a comenzar y ya no siga cometiendo los mismos errores. Cuando nosotros hablamos de esa tentación, algo que Jesús tenía con su Padre Celestial era comunión con Dios.
que eso es lo que nosotros como cristianos muchas veces nos falta. Si usted no tiene una verdadera comunión con Dios, no va a poder resistir a la tentación que va a llegar a su vida en todas las áreas de su vida, porque tentación no es solamente en el área sexual, en el área económica, no, es en todas las áreas de nuestra vida que podemos en algún momento tener la tentación de hacer algo, de pensar algo y llegarlo al hecho. Entonces, Jesús tenía características específicas a pesar que era el Hijo de Dios y no necesitaba ayunar. Mas sin embargo, el ayuno es sujetar la carne. Alguien mire, yo nunca he ayunado, yo no puedo ayunar. Sí, pero para que tú aprendas a decir no a la tentación, tienes que aprender a sujetar la carne y solamente lo vas a lograr a través del ayuno. Es difícil sujetar la carne cuando yo no la puedo sujetar con el simple hecho de no tomar alimento todo el día. No es medios ayunos, no, es todo el día. Un ayuno es completo, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, mire, yo voy a ayunar, entonces yo le estoy diciendo a mi carne, te sujetas. Hoy no vas a probar alimento, hoy no vas a tomar agua, hoy no vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo estoy sujetando la carne y yo mismo me estoy dando esa fuerza para que cuando la tentación venga, yo no caiga. El problema es que no nos gusta ayunar y ya no digamos orar. No somos muchas veces personas de oración. Y si hay algo que Jesús tenía es que estaba en comunicación con su Padre diariamente a través del ayuno, a través de la oración. Entonces eso es lo que Él quiere que usted y yo practiquemos. La tentación va a llegar, sí, pero de nosotros depende decir no a la tentación. La tentación va a llegar de diferentes áreas. Otra de las cosas importantes es que en esta historia, y ya lo vamos a ir desglosando, Jesús le contestó con la palabra. Y el problema de algunos de nosotros como cristianos es que no leemos la palabra. Entonces cuando viene la tentación no nos sabemos defender, sino que cuando el enemigo nos dice algo, creemos lo que el enemigo nos dice porque no hemos leído la palabra, no hemos meditado en el manual, que es la Biblia. Entonces, Jesús se podía la Biblia de memoria, porque él la vivía. Otra de las cosas importantes en esos versículos, vamos a empezar a desglosar, es que el enemigo tentó al Señor en 3 partes importantes en esta historia. Y él no lo tentó con mujeres, no lo tentó con dinero, pero lo tentó con aquellas cosas que a nosotros los seres humanos nos dañan. Y es con el hecho de tener hambre, de comer, es con el hecho de la fama, es con el hecho de adorar a otros dioses. Entonces esas son las 3 cosas con el que el enemigo quería tentar a Jesús. Mas sin embargo Jesús no cedió. Y vamos a ver la primera tentación. Y vámonos a ir rapidito al versículo. Y al versículo 3. Y dice, y vio el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús, como era 100% hombre, él tenía hambre porque ya había pasado 40 días y 40 noches en ayuno y oración, meditando en la palabra. Entonces él tenía hambre, como hombre, él tenía hambre. Y no era ilegal que él tuviera hambre, porque todos nos da hambre y tenemos que comer, tenemos que alimentarnos para sustentarnos. Entonces Jesús, el enemigo creyó que a Jesús lo podía tentar con comida. El enemigo siempre va a buscar una área de tu vida para tentarte en aquella parte que tú eres más débil. Cada uno tenemos debilidades en nuestra vida, pero yo le voy a decir algo. Cuando usted ore de sus debilidades, ore en secreto, no lo mencione públicamente. Eso solamente en su mente. Usted ora en su mente, en el espíritu, y usted le expresa de esas debilidades que usted tiene. Entonces el enemigo, queriendo tentar a Jesús, queriéndole ofrecer comida porque la necesitaba su cuerpo, sí. ¿Y Jesús podría convertir las piedras en pan? Sí lo podría hacer, mas sin embargo no se dejó que el enemigo perturbara su mente. Y mire qué bonito en ese versículo, y él le dice, porque Dios, él era hombre, pero era 100% Dios. Jesús era hombre, pero era 100% Dios. Entonces, el enemigo lo que quería es quitarle su identidad. Si hay algo que el enemigo va a querer quitarnos a usted y a mí, a través de la tentación, es nuestra identidad. Jesús sabía que no podía ir en contra de la voluntad de su Padre, no podría ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, que él tenía que pasar esa cruz, pero
que él sabía de que él tenía un reino celestial. Él no tenía un reino terrenal como usted y yo no tenemos un reino terrenal. Usted y yo sabemos que un día si morimos, nos vamos para el cielo con Jesús. Entonces esa fe nos tiene que mantener claro por qué vencer la tentación. Y alguien me dirá, mire, pero es que es difícil vencer la tentación cuando me gusta hacer lo que hago, cuando disfruto haciendo el pecado. Entonces hay un gran problema, ahí usted solito se tiene que contestar. El enemigo le dijo, ¿por qué no las conviertes en pan? Le dijo, conviértelas en pan, si tienes hambre y come. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús a él? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando le está hablando de esta palabra, está hablando de las escrituras, está hablando de ese es el pan de vida, dice la Biblia. La palabra de Dios. Entonces cuando nosotros vamos y cuando nosotros meditamos en ella, nosotros estamos comiendo de una forma espiritual, pero tenemos que leerla. El problema es que no la leemos, no meditamos en el manual. Entonces el enemigo, queriendo tentar a Jesús en esta parte, Jesús ya sabía que el pan de vida de él no era lo material, sino que era lo espiritual, era el ayuno, era la oración, era todo aquello que él hacía para tener una buena comunicación con Dios. Cuando usted y yo tenemos una comunicación con Dios, se nos va a ser más fácil decir no a la tentación, decir no a las cosas que el enemigo pone en nuestro camino, decir no a agarrar cosas que no nos pertenecen, decir no a hacerle el mal a la otra persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos está poniendo en el corazón que no lo hagamos. Entonces, cuando usted resiste a la tentación, usted sabe de quién es hijo. Cuando usted resiste a la tentación, el enemigo sabe que usted resistió y va a venir y le va a poner otra cosa más grande. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice que Él es fiel y justo. Y Él no nos va a dar prueba que no podamos llevar. Él no nos va a mandar esa carga que usted y yo no podamos llevar. Entonces, en ese versículo, vemos cómo el enemigo le quería tocar por medio del pan, por medio de esa comida que el cuerpo necesitaba, porque ya estaba varios días de ayuno, entonces su cuerpo necesitaba ese pan material. Más sin embargo, Dios sabía que su hijo no lo iba a defraudar. Él sabía que su hijo se iba a mantener íntegro, porque sabía que era hijo de un gran Dios. Entonces cuando vemos en ese versículo, más adelante se lo puede ir desglosando ahí poco a poco, y ahí en el versículo 4 le dice, y respondió Jesús y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el versículo 5 dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le contestó, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas tentaciones han llegado a nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos caído en las tentaciones? No hemos podido resistir. El enemigo nos ha llegado suspicazmente diciéndonos al oído, haz esto otro, practica esto, hazle esto a esta persona. Y nosotros hemos caído en la mentira del enemigo y hemos caído en esa tentación y no hemos podido evadirla, sino que nos hemos enredado en ella. Entonces la palabra nos está diciendo en este versículo, el diablo le estaba ofreciendo los reinos a Jesús, y los reinos, él ya sabía por la identidad que tenía con su padre que todos los reinos eran de él. Él no tenía necesidad que nadie le viniera a decir de lo que le iban a dar en esta tierra, porque él ya sabía que él era el rey del cielo también. Entonces, cuando vemos ahí en ese versículo 5 que acabamos de leer, y le dice el enemigo, te daré todos los reinos. Lo llevó al penáculo y le dijo, todos esos reinos van a ser tuyos, si postrares me adorares. Y en el libro de Salmos 1:13 dice que te daré por herencia a las naciones. Dios ya le había dado a Jesús todas las naciones por herencia. Todas las naciones, todos los seres humanos que lo recibieran en su corazón son de Él. Entonces Él ya sabía que era dueño de todo. Si hay algo que Jesús no le faltó, fue identidad de su Padre. Entonces esa misma identidad tendríamos que tener nosotros como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Entonces en este versículo Jesús sabía que tenía un reino, pero que el reino no era de esta tierra, era un reino celestial. Era un reino que no radicaba en las cosas materiales, aunque él era rey y era Dios y era hombre, pero él podía tener todo lo que él quisiera.
pero no lo hizo por amor a su Padre, por no desafiar ni votar el nombre de Dios. Entonces el enemigo le llegó y entonces Dios, el Hijo de Dios, le contestó con identidad. Aprendamos como cristianos, como hijos de Dios, a tener identidad en Dios. Y que cuando decimos no es no y cuando decimos sí es sí. Pero aprendamos y pidámosle a Dios la sabiduría para que cuando digamos no, sea lo justo y sea lo correcto. Y cuando digamos sí, sea lo justo y sea lo correcto. Entonces, en este versículo, y vamos más adelantito ahí, y el enemigo, queriendo que Jesús cayera en esa tentación, tentando a Jesús, al Hijo de Dios. Nosotros muchas veces hemos sido tentados por el enemigo y hemos caído. Hemos caído porque no tenemos comunión con Dios. Hemos caído porque no tenemos identidad. Hemos caído porque no hemos leído el manual. Hemos caído porque no tenemos una vida de oración. Y tantas cosas que podríamos mencionar que como hijos de Dios deberíamos de tener características para no caer en la tentación. Por eso dice, ¿cómo vencer la tentación? Jesús es un ejemplo de que Él no cayó en la tentación a pesar de que su cuerpo físico necesitaba porque tenía hambre. A pesar de que Él sabía que todos los reinos eran de Él, el enemigo no lo impresionó con las cosas materiales de este mundo. Y vamos a ver a la tercera tentación. Y mire ahí lo que dice siempre en el mismo versículo, capítulo 4, versículo 7. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Algo que el enemigo estaba buscando en Jesús era la adoración a Él. Algo que el enemigo quería es que Jesús lo adorara y él sabía que el único que merecía una verdadera adoración era su Padre Celestial, nuestro Dios. Y el enemigo lo quiso tentar por esta parte, de que lo adorara a él, mas sin embargo Jesús le contesta muy sabiamente a través de la palabra. Solo a Dios podemos servir. Usted y yo tenemos que decidirnos a quién hemos decidido servir. Usted y yo tenemos que hacernos un énfasis a quién estamos sirviendo. ¿Estamos sirviendo al hombre o estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos sirviendo al mundo o estamos sirviendo al reino de Dios? Usted y yo tenemos que evaluarnos. Entonces el enemigo le dice, te daré todos los reinos de la tierra. Cuando Jesús sabía que Él era el rey de la tierra. Por eso los judíos siempre lo inculcaban y le preguntaban, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Tú eres? Lo acusaban y le preguntaban que si era rey, que si era Dios. Siempre por esa área lo vituperiaban a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no creían en Él. Pero Jesús con toda autoridad le decía, tú lo dices, tú lo dices. Él confirmaba la palabra. Si algo que Jesús tenía era identidad y así Él podía vencer la tentación. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos a diario, todos los días. Porque a todos los días el enemigo nos va a mandar tentaciones de diferentes áreas. Pero es de nosotros nuestra responsabilidad de poder no caer en ella basados en la palabra. Pero es fácil caer en la tentación, es fácil caer en la debilidad de la carne, es fácil caer en los malos pensamientos, es fácil caer en todo eso cuando no tenemos una vida de oración, cuando no tenemos una vida consagrada a Dios, cuando no tenemos comunicación con Dios, cuando no leemos la palabra, es fácil caer en la tentación. Por eso es que algunas personas dicen, es que yo caí, es que Dios permitió que yo me caera. No, eso no puede ser así, ya vamos a ver por qué más adelantito. Entonces, el enemigo, queriendo tentar a Jesús, le dijo que le iba a dar todos los reinos de la tierra. Es como que, si lo hablamos nosotros a los salvadoreños o a nivel mundial, digamos que como que el enemigo le estaba diciendo a Jesús, te daré el mejor canal de televisión que hay en todos los medios de comunicación a nivel mundial. Podría ser un canal secular, vamos a hablar de un canal secular, que es donde pasan las mejores películas. Vamos a poner Netflix que toda la gente lo ve. Entonces viene el enemigo y lo quería tentar a través de la fama.
a través de tener todos los reinos. Pero le dijo, cuando deje el anuncio, tú dices que yo lo hice. Y como él sabía los pensamientos del enemigo, ¿verdad? Él los conocía, él no cayó en esa trampa. ¿Cuántas veces nos han pedido a nosotros hacer cosas que sabemos que no le agradan a Dios, mas sin embargo las hemos realizado? ¿Cuántas veces hemos ahorrado al blanco como cristianos y lo seguimos haciendo muchos y sabemos que Dios ya nos dijo que no es correcto, pero lo seguimos practicando? El enemigo quería tentar a Jesús y aquí le estaba pidiendo que lo adorara a él, mas sin embargo Jesús, como tenía identidad, sabía que el único que se merece la adoración es su Padre Celestial y nuestro Padre Celestial. Entonces aquí le estaba dando, como por ejemplo, a veces el ego puede subir a nuestras vidas, podemos estar llenos de ego, de egoísmo, de egocentrismo y pensar que porque tenemos muchas cosas materiales o pensar porque tenemos el mejor canal de televisión en el mundo o que tenemos la mejor radio del mundo, ya somos más que superpoderosos. Y a través de eso puede llegar la tentación a nuestra vida y salir faltos a la hora que Jesús nos busque fruto. No nos va a encontrar fruto, nos va a encontrar ego, nos va a encontrar egocentrismo, nos va a encontrar cosas que a Él no le agradan, que nada nos sustenta. Entonces, ¿cómo yo venzo la tentación? Muchos quieren ser famosos, muchos quieren que los pongan en las primeras filas, muchos quieren que estar ellos siempre, ser el centro de atención, salir siempre en las fotos de portada, fama. Si algo que el enemigo quería probar en Jesús es que si él quería ser famoso, pero a la manera del enemigo, no a la manera de Dios. Y Jesús nos deja una gran enseñanza en este evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque Jesús no cedió a la tentación. Era 100% hombre y 100% Dios, mas sin embargo no cedió a la tentación. Y aquí vemos cómo Jesús a lo largo del tiempo, ya hace más de 2000 años que Él murió, y vemos de que Él sigue siendo influencia en el mundo. Él no necesitaba que el enemigo lo promocionara. Usted y yo no necesitamos que nadie nos promocione, necesitamos que Dios nos promocione. Cuando alguien le diga, mire, yo lo voy a promocionar, no, tranquilo, vea, deténgase y dile, Señor, ¿es lo correcto lo que voy a hacer? ¿O es correcto esto que estoy haciendo? ¿Este programa que estoy haciendo? ¿O es correcto esto otro que voy a iniciar? ¿O es correcto que yo me mezcle con estas personas? Todo lo que usted vaya a hacer, encomiéndeselo a Dios para no caer en la tentación de la fama. Porque la fama ha llevado a muchas personas al fracaso, incluyendo líderes y pastores. Porque la fama me absorbe, la fama me llena de envidia muchas veces, de querer tener lo que el otro tiene, de querer hacer como el otro está haciendo. Y eso es lo que Dios no quiere en nosotros como cristianos. Él quiere que nosotros de verdad seamos verdaderos hijos, imitadores de Cristo, no imitadores del enemigo. El problema es que a veces estamos en la iglesia, pero estamos imitando al enemigo, no estamos imitando a Cristo. Porque el modelo de Jesús es tan amplio y que nos enseña tanto y que nosotros como cristianos estamos llamados a practicarlo. Entonces vemos, el enemigo le dijo, todos los reinos te voy a dar, pero adórame. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Porque solo a Él puedes tú adorar, solamente a Dios. No hay nadie más al que nosotros le debemos adoración. Pero nosotros muchas veces, ¿a quién estamos adorando? ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos viendo? ¿Al hombre? ¿A quién estamos escuchando? ¿Por dónde viene la tentación muchas veces? El enemigo te va a probar, el enemigo va a saber cuáles son tus debilidades si tú lo hablas en público y ahí él te va a mandar esos dardos, él te los va a mandar subliminalmente y tú ni vas a sentir y ya los aceptaste. ¿Por qué? Porque no tienes sabiduría de Dios. Si hay algo que usted y yo como cristianos tenemos que tener, es tener la sabiduría y el discernimiento de Dios y ser justos a la hora de actuar y ser justos a la hora de tomar decisiones. Entonces el enemigo le dijo, todos los reinos te voy a dar, pero adórame, le dijo. Y Jesús le dijo, no. Y escrito está. Todo se lo decía basado en la palabra. Así que Jesús se podía la palabra toda, pero no solo se la podía de memoria, Él la cumplía, que es lo que Él nos llama a usted y a mí que lo hagamos. Pero a nosotros muchas veces nos cuesta, porque estamos más pendientes de la televisión, estamos más pendientes del teléfono, estamos más pendientes de las amistades y nunca meditamos el manual. Por eso nos equivocamos, por eso erramos al blanco, por eso tomamos malas decisiones. Porque nos dejamos seducir por la tentación en todas las áreas, en muchas áreas de nuestra vida. Y entonces Dios tenía
que servirle a Él nada más. Jesús sabía que tenía que servirle solamente a su Dios. Y mire lo que dice el versículo ahí al finalizar. Me gusta lo que dice, porque dice que entonces el diablo le dejó. Cuando tú y yo resistimos la tentación, el diablo se va a alejar. Pero si tú le dejas una puerta abierta a él, si tú le dejas una rendijita, por ahí está filtrando todo lo que el enemigo te quiere meter. Todo. Malos pensamientos, pornografía, pleitos, chambres, enemistades, todo eso filtradito, y tú ni te das cuenta, y tú estás siendo parte de la tentación, porque estás haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces, el enemigo dije que le dejó y se fue. Cuando el enemigo ve en ti y en mí resistencia, cuando el enemigo ve en ti y en mí que decimos no a la tentación, él se va, él nos deja. ¿Por qué? Porque sabe que no somos presas fáciles, porque sabe en quién hemos creído y sabe que somos hijos de un Dios y que tenemos identidad de Dios. Vámonos a 1 Corintios 10:13, vamos a ver qué nos dice ahí. 1 Corintios 10:13, búsquelo ahí rapidito. Me gusta lo que dice este versículo, bien confirmado lo que nos quiere decir. Y mire lo que dice ahí, 1 Corintios 10:13, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Cuando alguno es tentado, no digan que es tentado por Dios, porque Dios, dice la palabra, no puede ser tentado. Nadie diga, es que yo fui tentado porque Dios lo permitió. Yo he escuchado gente que dice, es que Dios permitió que me tentara el enemigo. No, espéreme. Dios no puede tentar a nadie al pecado porque Él es santo. Nosotros pecamos de acuerdo a nuestras concupiscencias, dice la palabra, ¿verdad? Ahí lo vamos a leer más adelante. De acuerdo a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros pensamientos, somos atraídos y seducidos y damos a luz el pecado. Cedimos. Todo centímetro que usted le ceda al diablo es territorio ganado para él. Usted no puede y yo no podemos echar fuera al enemigo si estamos en el territorio de él. No podemos. Por más que usted me diga que es cristiano, si usted está en su territorio, usted no puede echar fuera a otros espíritus, porque usted está en el territorio. Entonces, cuando yo le cedo el espacio al enemigo, el enemigo no solamente va a meter una cosa, va a meter más cosas y más cosas, hasta que nos tenga enredados y no nos podamos desenredar. Pero pues dice la palabra, nos ha venido pruebas que no podamos resistir. Si está en prueba, usted pídale a Dios que le ayude a salir de eso, aléjese de esas cosas que lo están haciendo pecar y errar al blanco. Aléjese de esa tentación. Usted sabe cuáles son las tentaciones que han llegado a su vida y que no las ha podido dominar. Usted y yo sabemos a qué nosotros escapamos, a qué nosotros le tenemos que decir que no. Cada uno tiene sus propias tentaciones. Entonces, nosotros también tenemos que ser sabios y pedirle a Dios que nos ayude a ser fuertes. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Ayunando, orando, leyendo la palabra y congregándonos. Esas son las 4 cosas con las que usted y yo podemos dejar la tentación. Y alguien me dirá, mire, pero todos somos tentados, y especialmente aquellos que estamos dando fruto. No se preocupe cuando vengan tentaciones en su vida, porque si usted está dando fruto, es el que va a ser más tentado. No se preocupe, prepárese, póngase la armadura, póngase el casco, póngase la coraza, aliste la espada, ¿verdad? Que es la palabra. Y vamos a la batalla, pero no se deje vencer del enemigo. Es fácil caer, pero cuesta más levantarse. Porque un cristiano que está frío, es difícil darle fuego otra vez. Es difícil, porque ya no cree. Se hace duro su corazón. Se entenebrece ese corazón. Se llena de cosas que a Dios no le agrada. Y cedemos a la tentación. Entonces, Jesús nos dio un gran ejemplo de que no cedió a la tentación. Y podemos leerlo en ese versículo. Y el enemigo lo quiso tentar de diferentes formas, en diferentes áreas.
¿ya? Donde él creyó que Jesús era débil. Pero Jesús no era débil en ninguna área de todas esas áreas. Al contrario, Jesús era fuerte. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús tenía dominio propio, que es lo que usted y yo nos hace falta muchas veces. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ceder a la tentación? ¿Cómo yo estoy cediendo a la tentación? Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando llegan mensajes a tu celular que tú sabes que no los tienes que recibir, que tú sabes que no puedes hablar con esa persona y vienes tú ya escondida, los aceptas. El enemigo ya encontró una entrada para tentarte. Tú sabes que no tienes que tener esa amistad y todavía la sigues secuestrando. Todavía sigues estando ahí en comunicación con esta persona. No puede ser así. Es una entrada que tú te has dejado al enemigo para la tentación. El problema es que te vas a enredar en la tentación y no vas a poder salir después. Porque tu esposa te va a encontrar los mensajes, te va a reclamar y va a ser un pleito. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Eso es una parte. Cuando tienes que hacer algo indebido, cuando tu pensamiento está revolucionado y dices, no, mañana voy a hacer esto y esto y esto para hacerle daño a otras personas, tú estás cayendo en la tentación. Cuando tú hablas mal de otras personas, estás cayendo en la tentación de hablar del prójimo, de insultar al prójimo. Cuando tú criticas, cuando tú señalas, cuando tú maldices a los demás, estás cayendo en la tentación del enemigo. Alguien no lo ve quizás de esta forma. Cuando tú tienes disensiones, cuando tú trabajas para tus propios deleites, para tus propios gustos, porque tú dices, no, pero es que yo lo voy a hacer porque yo lo necesito. Y no es que lo necesitas, simplemente es por ego. Simplemente es porque te quieres meter en deudas. Simplemente es porque quieres que los demás vean en ti algo que tú no eres. Y muchas veces nos queremos dar vidas que no las podemos pagar. Estamos cayendo en la tentación del consumismo. Otros están cayendo en la tentación de la pornografía. Otros están cayendo en la tentación de infidelidad. Otros en la tentación del adulterio. Otras en la tentación del robo. ¿Sí? Unas en la tentación de hablar mal de los demás, otras en la tentación de criticar, otras en la tentación de tantas tentaciones, hermanos. Y si lo vemos desde el punto de vista, vamos a encontrar cuántas tentaciones el enemigo manda a nuestra vida, pero de usted y yo es decirle no. Ya no más de esto, ya no más de lo otro, ya no más de lo otro, conforme a la palabra. Pero leámosla, porque el problema es que a veces no la leemos. Y cuando no la leemos, estamos a expensas del enemigo, que él nos diga cualquier cosa y nosotros decimos amén. Tenga cuidado cuando diga amén. No le diga amén a todo. No todo tiene que decir amén, hermana que me escucha. Pídele a Dios la sabiduría para que diga amén a aquello que sea lo correcto, aquello que sea lo que a Dios le agrada. Pero no le diga amén a todo, porque no todo es digno de decirle amén. Si usted en la palabra, si usted ya lo leyó, y si usted ya está confirmado que, o sea, si usted diga, pero solo porque le dicen, diga amén, y amén decimos todos. No, el decir amén es por convicción, no porque me digan los demás que yo diga amén. Entonces la tentación va a huir de nosotros cuando nosotros tenemos claro de quién somos hijos. La tentación va a huir de nosotros cuando nosotros sabemos que tenemos identidad. La tentación va a huir de nosotros cuando usted y yo sabemos en quién estamos plantados y para dónde vamos, porque Jesús tenía la convicción de que Él no era de este mundo, ni su reino era de este mundo, y que nada que tuviera el mundo podía llenar ni satisfacer lo que Dios ya le había entregado por herencia a Jesús. Eso es lo que nosotros como cristianos nos falta: convicción, certeza de saber que somos hijos de un gran Dios, no de cualquier, no, de un gran Dios. Entonces, cuando usted y yo pensamos así, no es fácil ceder a la tentación. Y quizás alguien dirá, mire, yo ya fallé, ya me caí y todo eso, pero levántese. No se quede en el suelo, levántese. Todos en algún momento fallamos. Todos en algún momento podemos errar al blanco, pero lo importante es levantarse. Dios lo único que quiere es restaurar su vida. A veces lo van a criticar, lo van a señalar, pero deje que sea Dios el que nos ayude a tomar esas buenas decisiones, a saber y a entender que no depende de nosotras muchas cosas, sino que dependen de Él. Y dice la palabra, mire allí en Mateo 26:41, para ir finalizando ya, dice, velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire lo que nos dice aquí el versículo, velad y orad. ¿Qué dice?
velad y orar, es orar, ¿verdad? Vigilia, ayuno, lectura de la palabra, velad y orar, para que no caigáis en tentación, porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos, pero en las fuerzas de Cristo sí, en las fuerzas del Espíritu Santo sí lo podemos lograr, ¿verdad? Eso nos dice la palabra, eso nos está haciendo énfasis en ese versículo, para que usted y yo lo tomemos como ejemplo, ¿verdad? Porque el Espíritu a la verdad está dispuesto, el Espíritu gime en nosotros, en usted y en mí, para agradar a Dios siempre. Pero la carne es débil. Usted no puede sujetar la carne si no ayuna. Usted no puede sujetar sus pensamientos si no ayuna. Usted no puede sujetar sus pensamientos pecaminosos si no ayuna. El ayuno es la clave para que usted y yo dejemos de pecar, dejemos de errar al blanco. El ayuno es la clave de todo lo que usted y yo necesitamos como cristianos para poder pelear esta buena batalla. La vida del cristiano no solamente consiste en recibir al Señor Jesús en nuestro corazón y saber de que ya somos salvos. No. Consiste en que yo voy a luchar todos los días para hacer lo correcto delante de Dios. Eso es vencer la tentación. Jesús nos da un gran ejemplo de cómo venció la tentación. Y dice la palabra que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si Jesús pudo, nosotros también podemos. Alguien me dirá, mire, pero es que Él era Dios. Sí, pero usted tiene el Espíritu Santo, que es Dios en su corazón. Entonces, cuando usted siente en su corazón que lo que está haciendo no es correcto, ya no lo haga. Aprenda a discernir en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo le está diciendo, esto que estás haciendo no está correcto. Esta llamada que vas a hacer no es correcta. Este mensaje que vas a mandar no es correcto. Esto que estás viendo en la televisión no es correcto porque no estás edificando. ¿Sí? Lo que estás pronunciando de tu boca no te está edificando. Lo que yo estoy viendo con mis ojos, que dice la palabra, que mis ojos son la lámpara de mi cuerpo. Y si mi alma, si mi cuerpo está en tinieblas, todo mi cuerpo está en tinieblas. Por lo que yo veo. Entonces la palabra nos está haciendo énfasis a usted y a mí en esta tarde a cómo vencer la tentación. Solo logramos lograr a través del ayuno, a través de la comunicación con Dios, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Solo así podemos vencer la tentación. Jesús lo hizo. ¿Y quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para no imitarlo? Si nosotros también estamos obligados a hacerlo. Entonces, que en esta tarde Jesús nos haya hablado a cada una de nuestras vidas y que a partir de hoy podamos decir no a la tentación, que a partir de hoy podamos vencer la tentación. Alguien me da, mire, pero es que cuesta, si cuesta, es que nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que era fácil, pero más sin embargo aquel que venciere, Él le dará, dice la palabra, la corona de vida, que está preparada en los cielos para cada uno, de orar por cada una de ellas y por aquellas que después lo ven en diferido, para que quedemos ya, ¿verdad?, finalizando este programa. Y ayúdeme a orar ahí, digamos, Padre, te damos gracias por esa oportunidad que nos diste de poder compartir, Señor, tu palabra con mis hermanas. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada una, Señor, que cada una de esas familias que estuvo conectada, bendícelas, prospérales, provea todo lo que necesite, bendice a su familia, Señor, sus empleos, sus negocios, todo aquello, Padre, que tú les has dado, bendícelos al 100%. Y aquellos que están pasando angustia, persecución, dolor, enfermedad, pueda ser tú, Señor Jesús, el que pueda dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, hemos llegado al final de un nuevo programa. Las espero el próximo miércoles. Dios me les bendiga a todas. Hasta luego.